Hola, quiero darle la cordial bienvenida a este segmento que se ha titulado Iglesia Militante. El propósito, el objetivo es de hablar a nuestros hermanos cristianos, denominación católica, rito romano, para que abramos los ojos de lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos. Con el Papa Francisco, con todas las decisiones que está tomando, sobre todo en la restricción del uso y la práctica de la misa tradicional, así como de algunos sacramentos que se aplican solamente a través del obispo. Entonces, nuestro objetivo es decir la verdad, clarificar y abrir los ojos. Entiendo que en este hablar y este comunicar habrá personas que no estén de acuerdo, y qué bueno que no estén de acuerdo. Digo qué bueno porque así podrán emitir su opinión también. Es una plataforma de opinión, no de imposición como lo está haciendo ahorita en estos momentos la Iglesia Romana, el Vaticano en sí. Y quiero empezar este primer segmento, es que el Papa Francisco no es Papa. ¿Sí? ¿Le parece sorprendente que un católico no lo reconozca como papa? Le dicen papa y fue electo en un cónclave y todo eso, pero no es papa, es administrador. Es así como el CEO de una empresa, pero no es papa. ¿En qué me baso? En muchos elementos, sobre todo cuando se produjo la renuncia del Papa Benedicto XVI. Quien es Papa realmente es Benedicto XVI. Y esto porque más que nada el Papa Benedicto XVI, quien había sido elegido por muchos como un gran teólogo, aún es una persona muy brillante que sabe jugar las piezas, por así, del ajedrez de la iglesia romana, y ha derrotado a la iglesia o ante la anti-iglesia liderada por el nominado o nombrado Papa Francisco. Juan Pablo II, en su época, fortaleció el baluarte de la iglesia contra la antiglesia. Y Juan Pablo II hizo tres cosas importantes. Hizo muchas, ¿no? Pero resumiendo lo que estamos hablando, eligió a Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, para que viniera a Roma y lo preparó prácticamente, consciente o inconscientemente, para que fuera su sucesor. Fortaleció en 1983 el término munus en el canon 332. En 1996 promulgó una nueva ley sobre elecciones papales para anular cualquier intento de la anti-iglesia de usurpar el papado o elegir sucesores antipapas. Juan Pablo II beatificó a Ana Catalina de Emmerich en el 2004 para dar aprobación papal a las visiones que tuvo esta vidente. Pero sin embargo, a la muerte de Juan Pablo II, la antiglesia, agrupada por la mafia de San Galo, que se había reunido en una ciudad de Suiza durante algunos años para planear y movilizar y poner a Bergoglio, sí, al Papa actual, a Bergoglio, el argentino, en el trono apostólico en el cónclave del 2005. Pero Bergoglio, como se sabe, pues fue el segundo en obtener más votos que el resto. Obviamente, el que más obtuvo fue Ratzinger o Benedicto XVI del Vaticano. Era clave para defender a la iglesia propia. Pero
como lo revelaron los documentos judiciales en el caso de Wikileaks, ese esfuerzo llevaría a la destrucción de la carrera de muchos sodomitas que se movieron contra Benedicto para que pudiera renunciar al pontificado. Entonces, la restauración de la misa tradicional el 7 de julio del 2007 y la concesión de permisos para celebrarla causaron un estallido general entre los clérigos perversos. Por eso, obispos que asistió se levantaron otros cardenales, otros sacerdotes y obispos decían lo peor contra Benedicto XVI. Lo fueron marginando. Sin embargo, el golpe maestro del Papa Benedicto XVI lo dio en el verano del 2012, donde le indicó al cardenal Bertone que iba a renunciar. Él había discutido el asunto solo con su secretario Gonswin y otros pocos. Fue muy cerrado, por decirlo así. El grupito que sabía las intenciones o el propósito de renunciar por parte de Benedicto XVI. Intencionalmente el texto en latín es inválido y una traducción alemana defectuosa, lo que parece ser que la de latín era una fórmula válida, a los miembros de la mafia de San Galo para obtener su consentimiento. En ese acto selló un destino, es decir, el 11 de febrero y sobre el alcance del texto se pronunciaba el 28 de febrero. Solo que hable alguien un latín bien fluido, como si fuera su propio idioma, y que conozca sobre el derecho canónico, que acepte la metafísica tradicional de Iglesia, podría ver que la renuncia con esa fórmula era inválida. Ratzinger preparó el terreno al enfatizar durante años, antes que su teólogo favorito, que era San Buenaventura, hizo que los eruditos se pusieran a estudiar el método escolástico de San Buenaventura para el análisis textual del significado de las expresiones que no tiene paralelo con todos los doctores de la Iglesia. Por eso, el 11 de febrero de 2013 leyó en voz alta en un consistorio el texto de la fórmula no válida. Es decir, el 28 de febrero de 2013 explicó que solo renunciaba a su ministerio activo y como seguiría en la indumentaria apelativos, es decir, tenía todavía el de Minus Petrinus, es decir, el Papa, pero la mafia de San Galo corrió la voz de que una renuncia era válida. El resto, por supuesto, es historia. Entonces, sabemos que Benedicto XVI no renuncia al Munus Petrinus, no renuncia a ser papa, renuncia a la función operativa, administrativa de la iglesia. Se reúnen todos los obispos, todos los del mundo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues eligen a lo que es ahorita el Papa Francisco. Pero Papa Francisco no es papa. Perdónenme que lo diga y quizás hermanos católicos se van a sentir ofendidos porque lo estoy diciendo. El Papa Francisco no es papa. Y lo que está haciendo ahorita, tratando de eliminar y restringiendo poco a poco hasta eliminar la práctica de la celebración de la misa conocida tradicional o en latín, está haciendo un grave error. Si usted nunca ha acudido a una misa en latín, lo invito para que acuda y verá, sí, es en latín, ya hay libros actuales que los venden en una tienda por internet o en una librería que está escrito en latín y también el escrito o la traducción ya sea en inglés o en español o el idioma que usted hable, principalmente español o inglés, porque estamos aquí en Estados Unidos. Entonces, personalmente lo tengo en latín
y en español. Y voy siguiendo al sacerdote todo lo que dice, lo que va pronunciando, y ahí explica el significado, en qué momento, etcétera, etcétera. Entonces, invito al católico hermano que investigue, se eduque y obviamente lo invito a que vaya a una misa tradicional en latín para que vea la riqueza espiritual que tiene. La riqueza que duró más de 400 años. Ha durado más de 400 años que se ha celebrado. Entonces, invito, hermano, no se equivoque. Te invito a que participes de la misa en latín. Te exhorto, te invito y te hago una invitación muy especial a ti que me estás escuchando. Gracias, nos vemos a la próxima.